Hola, buenos días. Buenos días a todos. Antes que nada, gracias a la Cátedra de Química América por la invitación a dar esta charla o estos, más que charlas, son formas de encarar a los pacientes, que es lo que nos habían pedido. Yo soy Virginia Regiardo, soy docente de la Cátedra de Gastroenterología, me dedico más que todo a la hepatología. Y, por favor, y por eso les voy a dar este tema que es hipertransaminasemia sintomática. Esperen que veo un poco de cerca y bien de lejos, así que probablemente me confunda, pero ahí vamos. La hipertransaminasemia sintomática es un muy frecuente motivo de consulta, o sea que la van a ver, no se van a escapar de eso, estén donde estén, ya sea en el ámbito de atención primaria o sean los superespecialistas. Ahí me fui de nuevo. Y como su nombre lo indica, en general uno piensa que es un hallazgo en un laboratorio, pero la realidad, epa, es que toco acá, claro, que muchas veces está acompañado de síntomas leves e inaparentes que si no los interrogan no los van a descubrir y a veces son orientativos del origen de la hipertransaminasemia. Y la importancia está, que no es menor tenerla, porque hay estudios que muestran que hay un aumento de la mortalidad en pacientes con hipertransaminasemia, no por la hipertransaminasemia en sí, lógicamente, sino por los factores asociados al riesgo metabólico, cardíaco, como lo vamos a ver más adelante con el doctor Ferretti. Por eso es importante. A veces se discute cuál debe ser el rango normal, no vamos a hablar de estos, o el nivel de elevación de transaminasas, hay que hacer estudios costosos. ¿Cuántas veces tiene que tener elevadas transaminasas un paciente para que uno le dé importancia? Esto no es para discutir ahora, pero sí saber que es cierto que por la forma en que se definen los parámetros normales, todos los valores normales del laboratorio, siempre en un momento algún porcentaje de la población va a tener niveles más altos o más bajos que no son patológicos. Eso lo tienen que saber. Y que además existen elevaciones transitorias de las transaminasas que no tienen ninguna relevancia. Eso es cierto. Pero por otro lado, hay enfermedades hepáticas sumamente prevalentes e importantes para la salud y para la salud pública, como son el hígado graso y la hepatitis C, que cursan así. Niveles elevados, muy poquito de transaminasas y muchas veces oscilantes, a veces normales y a veces algo elevados. Entonces, no debemos, primer mensaje, desestimar un aumento de transaminasas porque sea leve, aunque sea un puntito por encima, sobre todo si es persistente. Primera cosa. Segundo, la relevancia de esa hipertransaminasemia va a depender de las evaluaciones posteriores. Todo el costo que generan las evaluaciones posteriores depende del contexto clínico del paciente y de los hallazgos del examen físico y del laboratorio y de los antecedentes. Y si bien es cierto que existe posibilidad de error, que existe un aumento transitorio que no es relevante, esa importancia se la vamos a dar de acuerdo a los hallazgos del examen físico, como les dije, y de los síntomas. Por ejemplo, puedo tener una hipertransaminasemia transitoria, pero si le toco la panza y le encuentro un hígado grande, eso es lo más importante y esa hipertransaminasemia tiene que estudiarse. Lo mismo una ecografía con una alteración del hígado, ya está. No me importa que sea leve, no me importa que sea transitoria, lo más importante es el hallazgo en el examen físico. Lo mismo, si tiene como antecedente adicción intravenosa, tampoco me importa que sea leve, no me importa que sea transitoria, ese dato ya hace que la hipertransaminasemia suba de importancia. Y estos son, ya los conocen, no se los voy a repetir, esto va a quedar grabado. Toda la historia que tienen, poco para hepatitis, adicción, transfusiones, si tiene actividades sexuales de riesgo, si toma alcohol. Como vamos a ver, todas y cada uno de los medicamentos que está tomando, y no solo los medicamentos, cualquier yuyo o suplemento dietético que le den en el gimnasio, por supuesto todo lo que tiene que ver con los factores metabólicos y cardíacos de riesgo, otras enfermedades autoinmunes que presente tanto él como la familia. Y en el examen físico, evidencias de hepatopatía, sin duda, pero también el sobrepeso, la circunferencia abdominal y la presión arterial. Y esto es una cosa que no es el tema de acá, pero me parece muy importante para que lo lleven como mensaje. Todas las enfermedades hepáticas crónicas, y ahora les voy a leer una que se va a ocupar el doctor Ferretti, se lo dejo de regalo, es la enfermedad por esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica o MASLD
sus siglas en inglés. Ese es el hígado graso. Y yo me voy a referir al hígado graso por una cuestión de tiempo y de practicidad, pero ustedes tienen que saber que se le ha cambiado el nombre y ya le van a explicar por qué estamos bien. El hígado graso, el alcohol y el virus C podrían decirse que son las causas más prevalentes de enfermedad hepática crónica. Y ellas, en un tiempo variable o en un tiempo variable, pueden llevar a una fibrosis progresiva, de la cual se va a referir el doctor Tano, y llevar a una cirrosis compensada. Esto depende de diferentes factores. Todo lo que sea genético y de sexo es inmodificable, pero sí podemos modificar la suma de factores. Y la suma de factores ha pasado a ser una de las cuestiones más importantes en el riesgo de desarrollo de cirrosis de pacientes que tienen, por ejemplo, hígado graso solo, pero además toman alcohol. O pacientes con virus C que toman alcohol. O pacientes que tienen las tres cosas. Y ahí podemos modificarlo, ¿no? Porque podemos decirle a un paciente con virus C que no toma alcohol, o un paciente con hígado graso que no toma alcohol, o un paciente que tiene un virus C que no aumente de peso. Todo eso nosotros podemos cambiarlo y cambiar el curso y el riesgo de desarrollo de una cirrosis. Porque después ya llegamos tarde. Este no es el tema, pero tengan en cuenta que si no se frenan estos factores, se va a una cirrosis descompensada, ya las manifestaciones las verán en otras partes del cursado, como es la hemorragia digestiva, sífilis y demás. Esto está generado, tampoco es el tema, pero para que lo vayan sabiendo, un incremento progresivo de la hipertensión portal, de la circulación hiperdinámica, comienzan a fallar otros órganos a partir del hígado. Esto no nos interesa, pero eso es lo que tienen que saber, porque es lo que podemos evitar. Y si queremos evitarlo, queremos mínimamente llegar a la etapa anterior. ¿Y cuáles son las manifestaciones del laboratorio de la etapa anterior? De todo lo que es fibrosis progresiva hasta cirrosis compensada. Es absolutamente asintomática, no hay insuficiencia hepática, y la única manifestación del laboratorio puede ser el aumento asintomático de transaminasas. Ténganlo en cuenta. Y otra cosa, a ver si puedo marcar si salía de acá. Son estas. Las plaquetas forman parte del laboratorio hepático. Ya está. No hay laboratorio hepático. Perfecto. Plaquetas forman parte del laboratorio hepático. Están hablando precozmente de fibrosis, que ya se les van a hablar, y de hipertensión portal. Siempre pídanlo. Y el resto del laboratorio hepático se complementa siempre por bilirrubina, obviamente, tiempo de protonina con el RIN y la albúmina. El tiempo de protonina y el RIN y la albúmina nos están hablando de reserva, síntesis o funcionamiento hepático. Eso grábenlo. La TGO, la TGP, ALAT, SAT, fosfatasa alcalina, la mantequilla nos están hablando de daño y dónde está ubicado el daño. Pero si yo quiero saber si ese daño está generando cambios en el funcionamiento de insuficiencia, tengo que ir a pedir tiempo de protonina y albúmina. Quizás no es para esta charla, pero sí es importante para más adelante, para toda la vida. ¿Y por qué es importante entonces reconocer una enfermedad hepática crónica en sus estadios iniciales? Que es la más difícil de reconocer, porque el paciente sangra por varices esofágicas, ya está, es que en los estadios iniciales, acá, la reversión con tratamiento etiológico es máxima, y ahí tenemos que llegar. Entonces, para que quede, un aumento leve y asintomático de transaminasas no indica que la lesión hepática es leve. ¿Y esto por qué se los digo? Porque ven a la consulta pacientes con aumento de transaminasas de años que sus médicos le dijeron que se quedara tranquilo porque era muy poquito. Está. Segundo, puede indicar una lesión hepática precoz, y en ese caso estamos en el momento con mayor posibilidad de respuesta al tratamiento, de reversibilidad y de evitar progresión. 3, a veces responde a una enfermedad hepática, a una enfermedad fuera del hígado. Y también que la clave del origen de la hipertransaminasemia puede estar en la historia, en algún síntoma que ha pasado desapercibido y entonces no era tan asintomática las transaminasas, o en el examen físico. Bueno, ¿por qué les decía que la van a ver? Es muy común. Si ustedes miran población real, a lo mejor si van a banco de sangre es poquito porque hay gente que va a banco de sangre está sana. Pero si van a población real
a todos nosotros de la vida diaria. Fíjense en este estudio poblacional del NANES cómo llegar a casi un 9%, y cuando tomaron en Italia, por más que sea viejo, esto fue muy expresivo, cuando tomaron pueblos enteros, hasta un 17% tenían aumento de transaminasa asintomático, o sea que lo van a ver sí o sí. Y las causas ya las estamos viendo: alcohol, hígado graso y virus C. De hecho, en Occidente, las causas más comunes de hipertransaminemia asintomática son el hígado graso, las hepatitis virales y el alcohol. Acá les comento entonces, tenemos su paciente de ustedes, una mujer de 60 años, pesa 83, altura 1,63, un perímetro abdominal, que me lo pidió que lo pusiera el doctor Ferretti, de 92, tensión arterial 150/100, está totalmente asintomática. Esto es todos los días, no es algo. Y en el centro de salud le hacen análisis de rutina para estudiar su, claramente, obesidad e hipertensión arterial. En los análisis de rutina detectan hematocrit y glóbulos blancos normales, una glicemia de 125, uremia, creatinina, lípidos normales, y si tienen una LAB o TGP de 70, el valor normal es 25, o sea, por 2, una TGO de 48, pero un valor normal de 41, poquita cosa, fosfatasa alcoholina normal, gamma GT por 2 y bilirrubina normal. La interrogan, muy bien, tienen cirugía 2 cesáreas, la última a los 26 años, que recurrió a transfusión de sangre, muy común, las transfusiones periparto en esa época. Alcohol toma los fines de semana, ocasional, tiene una madre fallecida con una CB, tenía diabetes tipo 2, y cuando la revisan, lo único que encuentran es la obesidad y el aumento de la cintura, del perímetro abdominal. En resumen, mujer de 60 años, asintomática, hipertensa, hiperglicémica, obesa, con un hallazgo de ALAT y ASAT levemente elevadas, madre de diabetes tipo 2 y una transfusión de sangre hace 34 años. Yo acá le pongo dos opciones, y no porque quiero jugar o mostrarles las fotitos que les puse, sino porque las veo todos los días. ¿Ustedes qué harían? Cara de susto, como tenía siempre este personaje, y consulta urgente a un hepatólogo o gastroenterólogo, o la canceriana con el mago, y le dicen: tranquilos, es un hígado graso, tiene que bajar de peso y aumentar la actividad física. ¿Alguien se juega por alguno? Díganlo. Ambas. Bueno, pero tienen que elegir uno. Muy bien, ambas. Significa que no eligen a ninguno. ¿Qué ambas? Ambas están bien. Y está muy bien. Ambas están bien, pero ninguna está muy bien. ¿Por qué? Porque si yo le digo al paciente que consulte urgente a un gastroenterólogo, estoy obviando lo más importante que tiene en este momento. El aumento de transaminasa. Ustedes con lo que miran ya saben que un aumento de transaminasa es que no supera 5 veces, está por 2. Que cursa con bilirrubina normal y que es asintomático, por definición no es una hepatitis aguda que vaya a requerir un gastroenterólogo o un hepatólogo urgente. Es importante, pero no es urgente. Es mucho más importante que la hipertensa, que tiene que bajar de peso, que probablemente tenga una diabetes tipo 2. Si ustedes la mandan con la buena intención de mandar a un hepatólogo o para sacarse el paciente de encima rápidamente, que también pasa, ustedes van a perder el tiempo que ya tendrían para empezar a tratar estos factores que son los que más riesgo de muerte dan, no una hipertransaminación. Por otro lado, si hacen el criterio del mago, todo bien, a lo mejor tiene razón, por algo es mago, pero no puede hacer un diagnóstico de esteatosis sin una ecografía. No tiene la bola mágica, a pesar de que sea gamma. Y además, eso puede pasar por un tiempo, pero yo he visto pacientes que con esa tranquilidad de que es un hígado graso y que bajando de peso van a mejorar las transaminasas, a lo mejor están 2 o 3 años y aparecen con las transaminasas que continúan elevadas y tienen un diagnóstico de otra cosa que no se les hizo en tiempo y forma. O sea, como dijeron muy bien ustedes, ambos están bien, pero los dos por separado están mal. Entonces, en el medio está, como siempre, el inicio del estudio de hipertransaminasemia asintomática, y para eso tenemos que ver cuáles son las causas más comunes. Sería como una pirámide, con la base más ancha arriba, de las cuales lo más común es el hígado graso, el alcohol y el virus C, principalmente hígado graso metabólico. Algunos me dirán que tenía razón, pero vamos a ver, vamos a seguir.
Posteriormente, y achicándose en frecuencia, no en importancia, pero en frecuencia, que es lo que les interesa a ustedes, que es lo que van a ver en la práctica diaria, otras causas como drogas, hepatitis B. La hepatitis B está un poco más abajo porque no es tan común en Occidente como en Oriente. Hepatitis autoinmune, hemocromatosis, enfermedades fuera del hígado, que ya las vamos a ver, y enfermedades metabólicas más raras. Pero son las causas de hipertensión C, y hay que descartarlas. A pesar de que yo descarte todo esto, va a haber un 10% que no vamos a tener diagnóstico. Vamos por la más común, no me voy a detener mucho acá porque esto va a haber toda una charla del doctor Ferretti, pero como causa más común de hipertensión sintomática, algunos tips. Está claro que si yo veo semejante paciente con obesidad, le veo una ecografía con un hígado hiperhipogénico y un aumento de transaminasa, no hay que ser una lumbrera para saber si es un hígado graso, transaminasa por el hígado graso, y en teoría se acaba el tema. No es tan fácil. Puede ser que si el hígado sea normal, descarte que haya un hígado graso y por lo tanto tengo que sí o sí buscar otras causas de hipertensión. Eso no es así, porque hay hígados grasos con ecografía normal. ¿Y saben cuál es la primera causa de hígado graso con ecografía normal? ¿Se le ocurre a alguien? El operador dependiente, que el ecografista no se las informe. Y varias razones. Uno, no lo ve bien, no lo sabe ver. Recuerden que las ecografías se hacen en cualquier lado. Hay centros de alta experiencia y hay ecografías de centros de salud de menos experiencia, no es una crítica, hay menos experiencia. Pero lo otro, el hígado graso es tan común que yo tenía pacientes que decían, no, el ecografista me dijo que tenía grasa, pero que no le informa otra vez, porque es poquito. Entonces, si ustedes sospechan un hígado graso, repitan la ecografía y dicen, quiero ver si hay hígado graso o no. Y en ese momento les va a subir muchísimo el porcentaje de ecografías con hígado graso. Y ahí se van a empezar a ver. Y la otra causa sí es real, que si hay poca grasa, la sensibilidad es menor y la ecografía puede no verla. Entonces, ¿qué hace? Hay métodos más sensibles, yo no sé si Federico Tano lo va a hablar, pero hay métodos más sensibles, lo que pasa es que son mucho menos accesibles y no están en la práctica diaria. Si yo quiero sospecho que el aumento de transaminasas es secundario a hígado graso, lo veo. Si tiene transaminasas elevadas en un hígado con graso en la ecografía, lo es. Y si no tengo el hígado graso en la ecografía, pero tengo algún factor asociado al hígado graso, también puedo pensar que el aumento de transaminasas es por un hígado graso. Otra cosa muy importante, cuando tengamos cualquier paciente con aumento de transaminasa o sospecha de hepatopatía, es agarrar el teléfono, de esto le va a hablar más el doctor Tano, y utilizan tantos índices que ahora tenemos calculador en el teléfono, pero uno de los que se utiliza más en hígado son los índices para evaluar de manera no invasiva si hay fibrosis. La fibrosis es el peor problema de la hepatopatía crónica, no importa tanto la inflamación, lo que importa es si genera fibrosis y eso puede desarrollar en el futuro una cirrosis. Hay un índice que se llama FIB4, que lo van a ver con Federico, lo que tiene es que usa las plaquetas, otra vez, pidan las plaquetas como pidan las transaminasas para evaluar una enfermedad hepática. Si les da este numerito mágico, mayor de 1,3, ese sí se deriva a una especialista. Ya lo van a ver más adelante, no sé. Eventualmente, si el paciente con hígado graso comienza a hacer su tratamiento como corresponde, lo que le va a hablar el doctor Ferretti, podría normalizar la transaminasa. Esto es en la práctica dificilísimo. Es más fácil curar un virus C que mejorar el metabolismo de un paciente con obesidad con diabetes. Y ahora, tener una ecografía con esteatosis, ¿descarta que haya otras causas de aumento de transaminasas? Lo dije medio así. No, muy bien. Ojo con el virus C, la prevalencia de hígado graso en pacientes con virus C es alta, siempre puede ser. Y es frecuente, como le decía, la coexistencia de factores, virus C más alcohol o hígado graso. Además, pueden tener un patrón ecográfico de esteatosis en estas patologías, yo les muestro siempre, en la hepatitis C porque tiene grasa, en la hemocromatosis porque el hierro a veces se ve como grasa, no se van a encontrar con enfermedad de Wilson, pero también lo tiene, el hipotiroidismo y la enfermedad celíaca son enfermedades que fuera del hígado pueden aumentar la transaminasa y pueden tener este patrón de hígado graso. Entonces, no confiarse que si tengo grasa en el hígado, ese aumento de transaminasas es solamente por el hígado graso.
Con respecto a la segunda causa de hipertransaminasemia asintomática, las hepatitis virales. 2 minutos voy a hablar, eso varía, como les dije, el virus C más común en Occidente, el virus B más común en Oriente. Si le pongo porque es la forma de presentación, porque la verdad, la forma de presentación de una hepatitis crónica es hipertransaminasemia asintomática o hallazgo en un banco de sangre. No esperen ningún síntoma nunca. Esa es la forma de presentación. La gran mayoría se van a diagnosticar con anticuerpos para virus C y un antígeno de superficie positivo, y las técnicas más de biología molecular se utilizan para confirmar y demás, pero con el ELISA para virus C y el antígeno de superficie ya es suficiente. ¿Por qué pongo esta diapositiva ilegible, para que sea ilegible, para que ustedes sepan que cualquier droga, cualquier planta y cualquier suplemento dietético puede generar aumento de las transaminasas? Cualquiera. Ni miren esta lista. Estas son algunas, las más frecuentes quizás. De hecho, el espectro del daño hepático por drogas, la mayoría está acá. Una hipertransaminasemia que ni siquiera genera síntomas, como tenía nuestra paciente, que por suerte no estaba tomando nada. Y el diagnóstico de la injuria hepática por drogas se basa en eso, en la relación entre el inicio de la droga y los síntomas, o en este caso el aumento de transaminasas. ¿Y qué pasa al suspenderla? Eso significa que si yo tengo una hipertransaminasemia sintomática, el interrogatorio de cada una de las drogas, cuándo empezó y cuándo las terminó, es fundamental, porque no tienen otra forma, no hay ningún marcador de daño por drogas como hay de virus C, ni una ecografía para hígado graso. Si no interrogan, se les va a perder. Y ustedes me dicen así, pero a veces hay personas grandes que toman hasta 10, 12 drogas distintas, no se acuerdan cuándo empezaron una y cuándo terminaron la otra. Cuesta. Tener en cuenta que hay que incluir otras fisiologías, la información previa, y ahí otra vez se van al teléfono, hay una página muy linda que se llama Libertos, están todas las drogas, y ahí pueden ver si esa droga, cuál es la posibilidad mayor o menor de una droga de producir daño. Ayuda muchísimo. No lo quería complicar con esto, pero cuando uno define daño hepático por drogas, cuando las transaminasas están por arriba de 3, por debajo de 3, como tiene nuestra paciente, se consideran test anormales de función hepática, justamente porque el hígado tiene una tolerancia a las drogas, que hace que uno empiece a dar una droga, aumentan un poquito las transaminasas, y eso uno puede seguir continuando la droga sin que pase nada. Cuando el aumento de transaminasas es más importante, ya uno evalúa la posibilidad de suspender. Eso es riesgo-beneficio. Quizás es más de especialista, pero lo que ustedes tienen que saber es que las drogas pueden estar causando el aumento de transaminasas. Otro gran dañador, yo diría antes que las drogas, quizás acá está, no sé por qué lo puse después, pero en la pirámide está el alcohol, y cada vez más. No lo sé cómo lo están dando ahora en la parte de injuria, pero se está intentando utilizar esta medida, V, que es la unidad de bebida estándar, que corresponde a 10 gramos de alcohol puro. Los 10 gramos están en los 100 mililitros de vino, 250 media pinta de cerveza, o las bebidas destiladas que, bueno, no, sí, ahora sí tenemos más. ¿Y cuándo se considera consumo de riesgo? En una mujer, más de 20 gramos día, más de 2 uvas, es poquito, un vaso de vino día, ya está. En un hombre un poco más, 2 vasos de vino, 30 gramos, y es el consumo regular. Pero ojo con el consumo episódico excesivo, cada vez más usado en aquellos que toman de una sola vez mucha cantidad, generalmente durante el fin de semana o una salida. También genera daño hepático. ¿Cuáles son los tips para pensar en daño hepático para alcohol si la persona nos dice no, no tomo nada, tomo un poquito? Primero, siempre la SAT está sobre la LAT. El radio SAT-LAT es mayor que 1. Siempre la elevación de transaminasas es baja. Si ven 1000 de transaminasas, no es alcohol. Busquen otra cosa. Generalmente oscilan menos de 200, 300 de transaminasas, TGO sobre TGP. Tercero, acompañado por un buen aumento de gamma GT, inducida por el alcohol, es inespecífica, pero cuando se encuentran las dos cosas, está cerrando el cuadro. Macrocitosis por el trastorno vitamínico que da el alcoholismo, y la hipertrigliceridemia. Si encuentran estas 4 cosas, por más que le digan que no toman, no crean. Otro tip, no tiene nada que ver. ¿Cuándo van a encontrar a SAT sobre ALAT? Generalmente en la cirrosis,
en el daño por alcohol, en la hepatitis autoinmune y en un daño que no es por el hígado, pero es muscular, que muchas veces lo vemos como vamos a ver, que también predomina la SAT sobre la LAT. Entonces, la idea es repetir las transaminasas, completar el laboratorio hepático, completan el laboratorio hepático, no se olviden, historia, examen clínico, factores de riesgo para hígado graso, factores de riesgo para hepatitis, ingesta de alcohol y drogas, piden virus B, piden virus C, piden ecografía. Con eso básico, ya tienen el diagnóstico en la mayoría de los pacientes. Vamos a ir muy rapidito, por cuestión de tiempo, yo tengo que terminar en 15 o 10. Causas menos comunes. Se las van a encontrar en la práctica clínica difícil, depende de lo que vayan a hacer después de la especialidad, pero por lo menos se los voy a nombrar para que sepan que están, que no se puede escapar. La hepatitis autoinmune, que uno tiene, es una de las enfermedades inmunológicas del hígado, que uno tiene en la cabeza, que es una enfermedad muy, digamos, extrovertida, no lo es. En un 1/3% de los pacientes puede cursar o empezar con hipertransaminación sintomática. Y el diagnóstico se basa en los autoanticuerpos y en aumento de las inmunoglobulinas. Esto sí vamos a detenernos mínimamente, porque la enfermedad celíaca es tremendamente prevalente en Argentina, 1%. Y de eso, 40 o 50% tienen aumento de transaminasas, se la van a encontrar. La enfermedad celíaca clásica, como esta, con diarrea, esteatorrea y pérdida de peso, casi no la vemos. Se ve la no clásica, donde hay manifestaciones extraintestinales, como ser el aumento de transaminasas, o totalmente asintomática. ¿Qué es lo que se ve ahora? El adulto, cada vez más grande, los diagnósticos de enfermedad celíaca, con una forma oligosintomática, extraintestinal, o que tienen signos o síntomas gastrointestinales sutiles. No tienen diarrea, ¿qué tienen? Distensión abdominal, que es lo que se quejan, se me hincha la panza. El aumento de transaminasas a veces es la única manifestación, y lo que sí vemos es que se normalizan con la dieta libre en gluten. Si a pesar de la dieta libre en gluten las transaminasas siguen elevadas, ahí sí voy a buscar otra causa. Y, como les decía, la distensión abdominal y el meteorismo es un síntoma que se asocia a la enfermedad celíaca, que en la mayoría de los casos es visto como un colon irritable, con aumento de transaminasas, y si no lo buscan se pierde el diagnóstico de enfermedad celíaca, que es muy importante hacerlo. Y que es muy simple: anticuerpos antitransglutaminasa, GA y GG para empezar, algunos dirán IgA sola, con el dosaje de IgA siempre, sobre todo si van a pedir IgA. Esas dos cosas es más que suficiente. Es más que suficiente para este contexto, después seguirán con el especialista. Sí, tener en cuenta, repetir el laboratorio si lo dudan mucho por el error del laboratorio con todos los que son los autoanticuerpos, la biopsia ya eso es para saberlo. Otra que se escapa siempre y que cursa con sintomatología que pasó desapercibida. Fíjense todo lo que puede causar el hipo o el hipertiroidismo subclínico. Y a veces uno ve pacientes que los derivan por aumento de transaminasas y que tienen todos estos síntomas: astenia, diarrea, constipación, nerviosos, que no duermen, que se le cae el pelo, que engordan. Y nadie les preguntó. Cuando vieron el aumento de transaminasas, lo derivaron al hepatólogo y se acabó el tema. Tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden alterar el laboratorio hepático de la manera que pone acá. Lo importante es que lo alteran. El diagnóstico es simplísimo: pida una TSH, y si uno trata el hipo o el hipertiroidismo, se normaliza el laboratorio. O sea que es una estrategia muy simple para solucionar un problema que parecía importante. Esta es otra que se puso de moda después de la pandemia. Acá yo vi un montón. Y después sigue, porque ahora está la moda de la musculación en los gimnasios. Entonces, si bien es cierto que el daño muscular puede hacer aumento de transaminasas, TGO sobre TGP y demás, como las enfermedades raras como dermatomiositis, veo muy poco, pero el ejercicio riguroso es la principal causa de que ustedes se encuentren con un aumento de transaminasa de laboratorio que no sea de origen hepático. Es más, el paciente, cuando uno le pregunta al paciente, ¿hiciste ejercicio antes de hacerte los análisis? Ay, sí, el día que me lo fui a hacer me dolía todo el cuerpo. ¿Cómo van a estar esas transaminasas? Bueno, por supuesto. El radio a SAT a LAT es muy alto, por lo menos 3 o 4 veces la SAT sobre la LAT, y cuando ven eso ya sospechan, acá hubo algo. Le ojo que si baja en el tiempo, que es a veces lo que ocurre, que les gusta.
que se pueden confundir, porque cuando pasa el tiempo, pasa una semana, 4 o 5 días, ese radio puede invertirse, queda la TGP un poco por arriba, porque la SAT pide menos, y ahí los puede confundir. Un diagnóstico fácil es juntar CPK y LDH como enzimas específicas de daño muscular, pero lo que yo habitualmente háganse las transaminasas lejos del ejercicio. Y lo que ocurre, se los hace 4 o 5 días de lejos del ejercicio, las transaminasas que eran de 100 y 60 pasan a ser de 12 o 13. Ya está, eso fue el ejercicio muscular. Entonces no se olviden de interrogar por ejercicio muscular con aumento de transaminasas, porque a veces eso se soluciona con ese simple hecho. Esta es otra enfermedad más rara, por lo menos en nuestro medio, la famosa hemacromatosis, que esta nos prestamos con Sebastián entre nosotros la diapositiva. No sé si ustedes llegaron ya a estudiar esta famosa tríada de Sheldon, que era una hemacromatosis. No, la paso. El espectro de la enfermedad de esta hemacromatosis está cambiando y ahora la mayoría de los pacientes se detectan en chequeos asintomáticos de transaminasas. Y lo que tiene una enfermedad genética, una de las enfermedades genéticas más frecuentes del mundo, nosotros no tenemos tanto, en otros países del mundo sí, que es la enfermedad por sobrecarga de hierro. También el diagnóstico es muy simple, porque yo pido ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina. Y es muy costoso en el medio, a veces la ferritina, pido porcentaje de saturación de transferrina, que si es normal ya prácticamente alejo esta posibilidad. Pero piensen que la forma principal en este momento del diagnóstico de la hemocromatosis genética en el mundo es con una hipertransaminasemia asintomática, no otra cosa. No me voy a decir, enfermedad de Wilson, y el déficit de alfa-1 antitrypsina nos la dejan a nosotros, pero sepan cuando escuchen esas enfermedades en algún momento que también la única manifestación puede ser la hipertransaminasemia asintomática. Si usted me dice, ¿qué pido primero? Porque yo le hablo un montón de cosas y ¿qué pido primero? Hay guías, les muestro, estas son guías inglesas, relativamente nuevas. Y dicen que piden primero virus B y virus C, que eso sí, ferritina y porcentaje de saturación, ellos tienen mucho más sobrecarga de hierro que nosotros. No sé si eso es lo más importante. Y enfermedad hepática autoinmune, deben tener más que nosotros. Y de segunda línea, piden marcadores virales más profundos, con marcar viral, estudios genéticos, y la enfermedad celíaca lo ponen en segunda línea. Para mí, en Argentina, la enfermedad celíaca va a primera. Con lo cual no hay una recomendación clara, pero yo generalmente recomiendo que un aumento asintomático de transaminasas, tenga o no tenga esteatosis, pero si tiene esteatosis, además, yo le tengo que pedir virus B, virus C. Si no puedo porque la ferritina es muy caro, le pido el porcentaje de saturación, TSH y si puedo los anticuerpos para enfermedad celíaca. Con eso ya más o menos estaríamos cubiertos. Recuerden que después de todos estos, el diagnóstico lo logro en un 90%, o sea que claramente queda un 10% de pacientes que no hay forma, que no hay por dónde entrarle, no voy a saber por qué tiene las transaminasas elevadas, eso nos ocurre a los hepatólogos, y esos son los candidatos que eventualmente una biopsia hepática. Entonces, voy para atrás, me encuentro en la mitad. ¿Qué tiene el paciente nuestro? Recuerden, 60 años, hipertensión hiperglicémica, obesidad, hallazgo de transaminasas levemente elevadas, madre de diabetes tipo 2, transfusión. ¿Qué había que pedirle? Perdón, me adelanté, pero bueno, ya lo saben. Tengo que completar el laboratorio hepático, me faltaban las plaquetas, no se la habían pedido, 160.000. Me faltaba la albúmina, que es perfecta, la trombina, que es perfecta, y la ecografía abdominal, que tiene esteatosis. Acá hay todo es importante, pero hay dos cosas que les tiene que llamar la atención, que a ver si me la dicen. Dos banderas rojas. Muy bien. Pues son normales, 150 es normal. No te gusta. A mí tampoco, están al límite. Muy bien lo que dijo la compañera. Si bien las plaquetas están normales, en una hepatopatía, plaquetas que son menos de 200, que están al límite, prestenle atención y ya van a ver por qué. Muy bien, primera bandera roja, perfecta. ¿Qué otra? El síndrome metabólico lo tiene, pero ya tiene la esteatosis. Esto ya más o menos estaría importantísimo. Pero hay algo que no está descubierto. Hay algo que está escondido todavía que no se los dije y que hay una alerta importantísimo que no lo están viendo. La transfusión, exactamente. Cualquier persona
que haya recibido una transfusión de sangre antes del año 93 tiene riesgo altísimo, tiene riesgo de tener una hepatitis C, principalmente, también B. Las dos banderas rojas las hicieron muy bien, y evidentemente esta paciente, que yo he visto a estos pacientes, quizás este caso no, pero muchos casos parecidos de un virus C positivo, y con las plaquetas que recalcó la compañera, que estaban normales pero bajas, esas transaminasas, y le da, el doctor Federico Tonos de Mamos, creo como se hace FIT4, le da un 2.15. ¿Qué era que había que hacer? Derivar especialista, perfecto. Bueno, creo que esto es todo. Listo, muchas gracias. ¿Tiene idea dónde están las otras, viste? Acá. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Porque te puso el pollo, poner el pendrive de nuevo. ¿Vos sacaste el pendrive? Ponelo. Ahí sí, ve que te hizo un acceso directo. Ya está, ya está. Puso un acceso directo a la chica. En vez de abrirlo, ¿cómo se llama? Se llama masa. Acomoda por fecha. Eh, Hola. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de una de las enfermedades que creo que es la más trascendente en este momento como causa de hipertransaminasemias, como bien nombró recién Virginia, que es la esteatosis hepática. Es muy difícil que en esta media hora que les voy a hablar ustedes salgan sabiendo todo de esteatosis, porque es un tema muy complejo, muy largo, pero mi objetivo es que al menos entiendan el espectro de la enfermedad, fundamentalmente qué hacer cuando encuentran un paciente con esteatosis en el consultorio. Primero tenemos que definir qué es la esteatosis. Esteato es grasa y osis es acumulación en el hígado. Es acumulación de grasa en el hígado. Normalmente el hígado no tiene grasa y cuando se acumula grasa lo hace a través de estas vacunas, que son estos globitos de grasa que pueden ser de dos tipos. Macrovacula es una vacuna que ocupa todo el hepatocito y desplaza el hígado. Y las microvacuolas, microesteatosis, son estas chiquitas que se juntan. Cuando hay de las dos tipos se llama esteatosis. ¿Está? Por lo tanto, esta es la definición de esteatosis. Cuando un paciente tiene esteatosis, como la grasa ocupa el lugar, generalmente el hígado se agranda un poco, el paciente tiene hepatomegalia y pasa a tener un color más amarillento. Como bien nombró Virginia recién, el diagnóstico
se hace fundamentalmente con ultrasonido. Si bien la resonancia, la tomografía o una biopsia se puede diagnosticar, la herramienta más simple, más barata y menos invasiva es la ecografía, bien hecha. El hígado normal se ve oscuro en la ecografía y se ve igual que la corteza del riñón que está pegada ahí. Cuando se llena de grasa, la grasa brilla en la ecografía, entonces aumenta la ecogenicidad comparada con la corteza del riñón. Y esto hace el diagnóstico de esteatosis ecográfica. Después hay grados y demás, pero no viene al caso. Ya con esto uno tiene el diagnóstico. Esta es la parte quizá un poquito más compleja, que es la clasificación nueva de esteatosis, que la divide en 5 categorías. Cuando el paciente tiene esteatosis con cualquier diagnóstico hecho y tiene al menos uno de estos criterios cardiometabólicos, que son los que estamos viendo en teorías, sobrepeso, diabetes, hipertensión, dislipemia, con estos valores que están acá, al menos uno de estos, el paciente tiene una esteatosis relacionada con el metabolismo, más el PI, que son las siglas que les dijo antes. ¿Está? Pasamos acá. Si el paciente no tiene estos criterios y toma alcohol y lo hace en exceso, con estas dosis que tenemos acá, mucho alcohol, tanto semanal o por día, tiene que tomar más de 60 gramos por día. ¿Tienen idea cuánto es 60 gramos por día? ¿Qué bebida puede tener 60 gramos por día? Una botella de vino tiene aproximadamente 60 gramos. O sea, la persona tiene que tomar más de una botella por día para considerar portador de una esteatosis relacionada con el alcohol. No metabólica, relacionada con el alcohol. Ahora, ¿qué pasa si el paciente tiene algún criterio metabólico y también toma alcohol, pero toma menos de esa dosis? Hasta esta dosis que está acá, que es la que le decía Virginia, que tome 20 gramos de alcohol por día. Eso no es una dosis que genere daño hepático. Entonces, este paciente que tiene rasgos metabólicos y toma alcohol, pero con un rango que no le daña el hígado, tiene las dos cosas. Se llama y una esteatosis metabólica y por algo de alcohol. ¿Se entiende? Y después tenemos estos otros dos grupos que ya son más raros. A veces la esteatosis se ve relacionada a la toma de alguna medicación, por ejemplo, tamoxifeno es una droga que se usa en pacientes con cáncer de mama, en el seguimiento se les da tamoxifeno a largo plazo, y es una droga que puede causar esteatosis. Después hay otras enfermedades más raras que figuran acá, que son genéticas, y dentro de las misceláneas, como nombró Virginia, la hepatitis C a veces tiene esteatosis, y la enfermedad celíaca también. Y por último, como todo en medicina, cuando la esteatosis no es metabólica, no es por alcohol y no es por esta causa, no sabemos por qué es y se llama criptólogo. ¿Se entiende? Ahora uno dice, ¿qué problema? ¿Cómo hago con los pacientes? Esto simplifica un poco las cosas. Este es un trabajo americano que se tomó el trabajo de juntar más de 7.000 pacientes con esteatosis. Eso representó, como se sabe, un 30% de la población. Y fíjense, el 34% del total de hígado graso, llamativamente, 31%, o sea, casi todos tienen esteatosis metabólica. Y esto es lo que se ve en la práctica. Hoy día, un paciente que viene con una ecografía con esteatosis es casi 100% que va a tener una esteatosis metabólica. Igualmente, se tienen que considerar las otras opciones, pero como concepto, la esteatosis metabólica es la más frecuente por lejos. Como dijimos, la prevalencia es alrededor del 30%, uno de cada 3 personas tiene esteatosis. Hay variaciones en el mundo, pero en Latinoamérica el porcentaje es ese. Vamos a entrar un poquito en por qué se forma la esteatosis, muy someramente. La esteatosis es de causa multifactorial.
Estos son los factores que contribuyen a la acumulación de grasa en el hígado. Por un lado hay una predisposición genética. No hace esteatosis quien quiere, sino quien puede. A su vez, hay factores ambientales vinculados a la alimentación. Pero vamos a ver. Eso genera obesidad distribuida a nivel central, que es la obesidad que estamos viendo del síndrome metabólico. Se genera resistencia a la insulina y también interviene algo que está muy de moda últimamente, que es la microbiota intestinal. El interjuego de todos estos factores se acumula grasa en el hígado y ahí empieza el problema. Esta, les prometo que es la única diapositiva complicada que van a ver, pero parece complicada, pero no lo es. Estos son los factores que dijimos, genéticos y ambientales, que hacen que el paciente acumule grasa en el organismo y grasa en el hígado. Cuando se acumula grasa en el hígado, que viene el primer problema, la grasa es tóxica para el hígado, hipotoxicidad. Se activan un montón de mecanismos inflamatorios, se libera TNF, un montón de inflamación que empieza a dañar a los hepatocitos. Los hepatocitos se dañan, se ponen valorizados, redondeados, y como consecuencia del daño hepático, se activa esta célula que está acá, que se llama célula estrellada, que fabrica fibrosis para cicatrizar. Y ahí está el problema, cuando hay mucha fibrosis, el hígado se enferma mucho. Y acá está la microbiota intestinal, que está en un costado, pero favorece la lipotoxicidad y favorece la fibrosis. Entonces, fácil. Se acumula grasa en el hígado, la grasa inflama, y como consecuencia de la inflamación, se genera fibrosis. Eso es la base de lo que uno tiene que entender de por qué la grasa lastima el hígado. Es interesante que algunos pacientes solamente acumulan grasa sin hacer mucha fibrosis. Y a veces hay pacientes que hacen mucha fibrosis. Eso es el desafío que uno tiene que ver en la práctica diaria. Entonces acá tenemos el espectro del hígado graso que nos podemos encontrar. Lo mejor que nos podemos encontrar es solamente grasa en el hígado, sin nada de inflamación, que es esteatosis. El paciente puede tener inflamación, con formación de fibrosis, y eso se llama esteatohepatitis, que es una inflamación generada por la grasa. En ese caso, la definición se hace por una biopsia, donde se ven los hepatocitos valorizados y algunas otras células que no vienen al caso. Y después puede pasar que el paciente siga dañando su hígado y hay tanta fibrosis que la fibrosis hace puentes con nódulos de regeneración y hace una cirrosis por hígado. Y estos son los pacientes que pueden hacer un hepatocarcinoma, que es un cáncer de hígado. Este es todo el espectro de daño que puede haber vinculado a la esteatosis. Ahora bien, para ubicarnos un poquito en la historia natural. Como dijimos, 30% de la población tiene esteatosis y un 5% tiene esteatohepatitis. Ahora, como les dije, hay pacientes que tienen esteatosis y quedan toda la vida con esteatosis. Un 30% puede hacer esteatohepatitis. Y de los que tienen esteatohepatitis, fíjense que es un porcentaje importante que queda toda la vida con esteatohepatitis. Y no avanza. Pero el problema está acá. Alrededor de un 30% de pacientes con esteatohepatitis son los que fibrosan mucho. La fibrosis, como le decía Virginia, es el principal problema que uno tiene que identificar. Y cuando el paciente fibrosa mucho, entra en el peor panorama, que es hacer una cirrosis, un hepatocarcinoma y entrar en una lista. ¿Se entiende cómo es el panorama? Y lo que me gustaría que se lleven también como concepto es que para que pase todo esto, a lo mejor el paciente está 30 años. Porque si vemos un paciente con esteatosis en el consultorio, mañana va a estar igual, el mes que viene también, quizá el año que viene también. Es una enfermedad que tiene lenta evolución. ¿Está? Bien, esta diapositiva la vimos en un congreso, la compartimos siempre con Virginia, de hace 20 años, pero es muy gráfica. Acá tenemos la prevalencia en la población de esteatosis, 30%, es mucho. Sin embargo, los que le va mal, que son este pedacito de acá, son menos del 10%. Por eso, a pesar de ser una patología prevalente, los que fibrosan mucho y van a la cirrosis son pocos.
¿Cuál es la forma de presentación? Va a depender de qué estadio estemos. Como habló Virginia recién, la forma asintomática es la más frecuente. Con hipertransaminasemia, TGP por arriba de la TGO, y habitualmente cifras bajas de transaminasa. Si ven 800 de transaminasas, no es. ¿Está? Otra opción es un hallazgo ecográfico, un paciente que tiene gases, tensión, le pide una ecografía, tiene un hígado graso. Es otra opción. Si uno lo revisa al paciente, le puede encontrar el hígado agrandado, porque tiene grasa y eso ocupa el lugar. Y de la sintomatología, a veces el paciente, si uno lo interroga, puede tener alguna molestia en el informe del pecho. Y después tenemos un porcentaje de pacientes bajo, 5 a 10%, que pasa silente toda la vida esto y debuta con una cirrosis, que nunca se dio cuenta que la tuvo, porque no dio síntomas. Puede ser, por ejemplo, si le hace una endoscopía porque tiene gastritis y tiene varices esofágicas. No dice, tenés varices esofágicas. Y lo miramos y dice, tiene sobrepeso, es diabético, ahí está el origen de su cirrosis. Puede sangrar también por esas varices, o puede venir por asitis o cualquier otra complicación de hipertensión portal que pasó durante 20, 30, 35 años de forma silente y debuta de esta manera. Ahora bien, primer pregunta es si prestaron atención. ¿Cómo determinamos el riesgo de presentar una enfermedad hepática avanzada en la esteatosis? ¿Cuál es el parámetro que más importa? Se cortó el micrófono. ¿Cuál es el parámetro que hace que progrese, que uno tiene que medir? La fibrosis. Lo nombramos 150.000 veces. La fibrosis es el parámetro que más importa. Como lo vemos acá. Cuando vemos un paciente con esteatosis, lo que más nos interesa es cuánta fibrosis tiene, porque es el motor que lleva adelante la enfermedad. Cuanto más fibrosis hay, peor es el pronóstico del punto de vista hepático. Se mide con F, como le van a nombrar a Federico, F0, F1, F2, F3, F4. Cuanto más fibrosis, peor es. Esto está claramente demostrado que a partir de F2 en adelante hay mayor probabilidad de morirse por cualquier causa y de morirse por una enfermedad hepática. ¿De qué manera medimos la fibrosis? Algo ya estuvo hablando Vir del FIB4, utiliza las transaminasas, la edad y las plaquetas, y hay otro estudio que se llama FibroScan, que va a hablar Federico, que es una especie de ecografía que mide la rigidez. Cuanto más fibrosis, más duro, más rígido el hígado. ¿Está? Entonces, cuanto más FIB4 haya, más riesgo de mortalidad. Y cuanto más alto es el FibroScan, menor la sobrevida. Hay que medir cuánta fibrosis tiene el paciente. Ahora bien, ¿la fibrosis hepática es el único indicador pronóstico en estos pacientes? O sea, yo le hago un FibroScan, un FIB4, le da F0, F1. Digo, quédese tranquilo, siga comiendo como come, siga con sobrepeso. Es lo único que otra cosa tengo que evaluar. ¿Cómo? ¿Qué otra cosa tengo que evaluar que lo puede matar al paciente? El síndrome metabólico. El hígado graso es uno de los elementos que forma parte del síndrome metabólico, que es lo que estamos viendo en todas estas tutorías, que está acompañado de dislipemia, hipertensión, diabetes, enfermedad vascular y que tiene un protagonista que es la obesidad visceral. ¿Está? Como vemos acá, si bien el 30% de la población tiene esteatosis y el 14% tiene esteatohepatitis, si el paciente contamos que son diabéticos, con sobrepeso y con hipertensión, 80% pasa a tener esteatosis y casi la mitad tiene esteatohepatitis. Por eso los elementos del síndrome metabólico son muy importantes de evaluar a una persona con hígado graso. Cuanto más criterios cardiometabólicos tiene el paciente, más riesgo de morirse. Fíjense, si tiene 5 criterios, tiene un riesgo más de 10 veces mayor de morirse.
La sobrevida es menor cuanto más criterio metabólico tiene. Por eso, aparte de ver la fibrosis, tengo que evaluar si el paciente tiene diabetes, tiene hipertensión y otros criterios metabólicos. Y eso se da porque cuando aumenta el tejido adiposo, fundamentalmente la obesidad visceral, la grasa visceral actúa como un órgano endocrino, libera citoquinas, PNF, genera resistencia a la insulina, bajan citoquinas antiinflamatorias y eso se transforma en una inflamación multisistémica que afecta al corazón, que afecta a todos los órganos. Por eso, esto, desde el punto de vista pronóstico, es fundamental que se evalúe. Hay que hacer una evaluación del riesgo cardiovascular y del síndrome metabólico. Segundo, cáncer extrahepático. Recién tercero, se muere por complicaciones hepáticas. ¿Está? Un párrafo aparte para los pacientes diabéticos. Hígado graso, con diabetes tipo 2, cuidado, porque son pacientes que fibrosan mucho más el hígado, tienen prácticamente 2 veces más riesgo de fibrosar el hígado, y por eso tienen más cirrosis y se mueren más, y tienen casi 8 veces más riesgo de hacer hepatocarcinoma. Cuidado, hígado graso con diabetes no es una buena combinación. Para ir terminando, cuando tenemos un paciente con una sospecha diagnóstica, la historia clínica nos va a ayudar para ver cuánto alcohol toma, el examen físico para pesarlo, medirlo, ver si tiene hepatomegalia, el laboratorio, como dijimos, para ver si está dislipémico, para ver las transaminasas, las plaquetas, y la ecografía abdominal. Con eso claramente hacemos el diagnóstico de esteatosis, clasificamos al paciente y evaluamos la fibrosis, con FIB4 o con FibroScan, lo que uno tenga. Si a partir de esta evaluación le da bajo riesgo de fibrosis, le transmitimos tranquilidad al paciente y se sigue controlando con estos parámetros, y si le da alto, se deriva al especialista. Y siempre, tenga la fibrosis que tenga, hay que evaluar el riesgo cardiovascular. Fácil. Esto creo que es lo que resume todo. En la esteatosis, ver cuánta fibrosis tiene y siempre el riesgo cardiovascular. Ahora bien, y termino con 2 cosas de tratamiento porque es muy extenso, pero un pantallazo le tienen que llevar. ¿Qué se puede hacer con una persona con hígado graso? Es parecido al tratamiento del síndrome metabólico. Uno tiene que ofrecerle alternativas para bajar de peso, fundamentalmente cambiar el estilo de vida, es lo más difícil, pero es lo que tiene que apuntar. Hay drogas que ahora están bastante en boga, como los GLP-1, que se llama semaglutida, que puede ayudar a bajar de peso significativamente. Y en casos seleccionados con mucha obesidad se puede hacer una cirugía variable. Se tratan los elementos del síndrome metabólico, se trata la diabetes, se trata la hipertensión, se pueden dar estatinas sin gran temor, lo importante, el paciente tiene que dejar de fumar, y después tenemos algunos tratamientos dirigidos exclusivamente al hígado, para bajar la fibrosis. Lamentablemente, como ven, no hay mucho. La vitamina E, la pioglitazona, que realmente no demostraron mucho, y recientemente salió esta droga, yo simplemente se las nombro, a lo mejor en los próximos años, si sigue andando bien, se está usando en Estados Unidos, a lo mejor va a usarse en Argentina, solo se las nombro como información. Muy sensible esto. 2 palabras de cambio del estilo de vida. Es interesante que si hacemos bajar de peso al paciente, ya le mejoramos la esteatosis con solo bajar 100% de peso. Fácil. Eso se obtiene en el 70% de los casos, pero solamente mejoramos la esteatosis. Para mejorar la fibrosis, o sea, para tener un impacto en el pronóstico, tiene que bajar más de 10%. Más difícil, solo se obtiene menos del 10%. Por eso se puede ser muy efectivo bajando de peso, pero hay que bajar bastante
y es difícil, fundamentalmente mantenerlo. ¿Cuál es la dieta más difundida? La habrán escuchado nombrar, la dieta mediterránea, que a su vez es una dieta beneficiosa para el aparato cardiovascular. Esta es la pirámide. Diariamente hay que hacer actividad física, tomar agua, comer fundamentalmente fibra, fruta, vegetales, pollo. Semanalmente, perdón, el pollo y el pescado. Y acá arriba tenemos mensual carne roja. Levante la mano, está terminando abril. Levante la mano de acá quienes en abril comieron carne una sola vez en el mes. ¿Quiénes comieron carne más de una vez en el mes? Conclusión. La dieta mediterránea es muy buena, pero en la Argentina, donde el consumo de carne es realmente muy difícil de evitar, es un problema. Pero bueno, lo que está escrito es eso. Bueno, y para terminar, terminamos con el caso que estamos viendo en la tutoría, Mario. Mario, como ustedes saben, aparenta sano, tiene un índice de masa corporal de obesidad, tiene un perímetro de cintura poco aumentado, es hipertenso y toma 2 copas de vino por comida los fines de semana. A ver, 20 gramos por comida. 2 comidas, 40 gramos. 2 días, 80 gramos. 2 semanas. ¿Qué les parece? Por semana, 80 gramos. No es tanto. No es tanto porque es 80 gramos por semana. No llega a ser el daño hepático para esteatosis alcohólica. En el laboratorio está diabético, tiene 200.000 plaquetas, estas son las transaminasas y está dislipémico. Entonces, ¿qué tiene Mario? Tiene por lejos todos los criterios metabólicos. Sobrepeso, la cintura, diabetes, hipertensión y dislipemia. Y fíjense, no toma una cantidad de alcohol semanal que lo haga entrar en este sector. Por lo tanto, Mario tiene una esteatosis metabólica. Sabe que uno le puede decir que tome menos alcohol, pero como causa de esteatosis es fundamentalmente metabólica. Y la fibrosis, ahí le calculamos aquí 4, le dio F2. ¿Se acuerdan que era F0? A F4. ¿Lo preocupamos a Mario con el hígado? Más o menos, un F2. Hay que decirle que cambie el estilo de vida, pero creo que tiene más riesgo de tener problemas metabólicos que hepáticos. Así que bueno, eso es todo. Espero que le haya servido. Chicos, Queda muy poquito y le dejamos hacer preguntas si tienen, porque yo voy a hablar muy poquito porque solamente me voy a referir a los métodos de medición de la fibrosis. Algo que remarcó Virginia y Sebastián fue precisamente que lo más importante para evaluar todos estos pacientes, tanto con hipertransaminas asintomáticas, que pueden tener alguna patología subyacente o el hígado graso, es determinar el grado de fibrosis. ¿Está? ¿Qué es la fibrosis? Alguno lo tiene más o menos, justo está la respuesta ahí. Pero la fibrosis, ustedes tengan en cuenta esto, que es una respuesta común del hígado a una lesión crónica producida por una variedad de agresiones. Es decir, cualquier enfermedad hepática que genere una inflamación, que genere un aumento de transaminasas, sea alcohol, sea hepatitis B, sea hepatitis C, sea un hígado graso, cualquiera sea la causa que genera un daño sostenido, una inflamación sostenida,
va a generar una respuesta común del hígado, eh, eh, que es esta fibrosis, que es este depósito de fibrosis. ¿Qué es? ¿Qué lo genera? Lo generan las células estrelladas, células de hito en el intersticio, generando proteínas y colágeno en la matriz extracelular, que es el que determina esta fibrosis. La fibrosis es un tejido bueno, es un tejido de intento de reparación, que ante un insulto único, esa cicatrización tiene, insisto, un buen objetivo. El problema es cuando el insulto se sostiene en el tiempo y la fibrosis no para, y es ahí la acumulación excesiva de fibrosis la que va a generar daño. ¿Qué daño? Y va a generar una alteración en la morfología hepática, se van a ir generando pseudonódulos, se va a ir generando un deterioro del funcionamiento producto de esta alteración morfológica, de esta alteración estructural, va a determinar una alteración del funcionamiento del parénquima, lo cual a la larga va a terminar desarrollando una hipertensión portal y luego una insuficiencia hepática. Por lo tanto, por eso es muy importante la fibrosis, porque en exceso va a causar todo esto. ¿Y por qué es importante, por lo tanto, determinar el estadio de fibrosis? Y porque nos va a permitir decidir de la urgencia o la necesidad de realizar determinados tratamientos, por supuesto conocer el pronóstico y prevenir complicaciones. Bueno, ¿cómo podemos evaluar a la fibrosis hepática? Y básicamente tenemos dos métodos, un método invasivo, muy viejo, y métodos no invasivos más modernos que ahora vamos a desarrollar, pero primero dos palabras del método más antiguo que tenemos, que es el método invasivo, que es la biopsia hepática. La biopsia hepática hoy por hoy sigue siendo 2025 el gold standard, el estándar de oro para determinar el estadio de fibrosis de un paciente. No es el ideal, no existe un método ideal, porque este también tiene, ahora como van a ver, algunos errores, pero es el mejor método que hoy por hoy disponemos hasta el momento. La biopsia permite no solo confirmar el diagnóstico clínico de algunas entidades específicas, determinar la severidad de la inflamación. No hay métodos no invasivos fidedignos para realmente estimar la inflamación. Ustedes saben que las transaminasas, el aumento del GOT-GPT, cuando están elevadas, bueno, es bastante fácil pensar que ese paciente está inflamado. Pero hay un montón de pacientes que tienen inflamación con transaminasas normales, y por lo tanto no es un parámetro muy fidedigno. La biopsia hepática es lo mejor que tenemos para determinar eso. Y de paso, determinar si hay alguna enfermedad concomitante y, como dije antes, la severidad de la fibrosis, que es lo más importante. ¿Qué métodos utilizamos para estadificar la fibrosis cuando tenemos una biopsia? Existen distintos modelos. El que más usamos es el Metavir. Sepan que existen otros, como el Ishak y el Nobel. Simplemente, ni siquiera no tienen que, para un final no tienen que saber esto. Por lo menos sí sepan que existe un método que se llama Metavir, el cual, como dijo antes Sebastián y Virginia, lo divide en 4 estadios: F0, F1, F2, F3, perdón, F0, F1, F2, F3 y F4. Donde, fíjense que el F1, la fibrosis está localizada solamente en el espacio porta, como lo ven ahí. En el estadio 2 hay como ya una extensión del espacio porta. En el estadio 3 se genera un puente entre porta y porta, y el estadio 4 es cuando se generan los nódulos, que es un estadio de cirrosis. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué intentamos buscar otros métodos no invasivos? Precisamente por esto, porque es un procedimiento invasivo, es costoso, genera un desconfort tanto físico como psíquico. No saben la cara que ponen los pacientes en el consultorio cuando les decimos que le vamos a hacer una biopsia, creen que le vamos a hacer un trasplante cardíaco. Por lo tanto, hay mucho rechazo por parte del paciente. Perdemos pacientes cuando les indicamos una biopsia. Muchos pacientes no vuelven más y van a ver a otro médico, o te vienen a ver a vos y te dicen que no lo van a ver más a Sebastián porque le pidió una biopsia y no quiere, y le tiene miedo, entonces nos vienen a ver nos vamos pasando a los pacientes. Hay veces que podría llegar a tener una internación prolongada en el 1 al 5% debido a complicaciones hemorrágicas. Esto ocurre en pacientes con alteraciones de las plaquetas, con alteración del coagulograma, en un paciente
que no tiene esto, es rara la complicación, igual que es rarísima la mortalidad, pero bueno, existe y está descrita. Y el otro problema que tiene la biopsia, que como dije antes, tiene también sus errores, su variabilidad, tanto interobservador como interobservador por alteraciones en el muestreo. Fíjense que ese es el parénquima hepático, no es lo mismo que la aguja caiga acá, donde me va a dar un estadio F0, y me cae acá y me va a dar un F3, o me cae acá y me va a dar un F4. Es decir, el error de muestreo también existe en la biopsia hepática, por lo tanto no lo hace perfecto. Si bien es el gold estándar, no lo hace perfecto. Aparte, evalúa una porción menos del 0,1% de todo el parénquima. La biopsia mide 2 centímetros por 1 milímetro o 2 milímetros de ancho. Por tanto, es mínima la muestra de la representatividad de esa muestra con respecto al parénquima. Por lo tanto, en los últimos 15, 20 años, les diría que se han extremado los estudios para tratar de buscar herramientas no invasivas para tratar de detectar, de medir la fibrosis hepática. La biopsia hepática, como les dije antes, es buenísima, pero vuelvo atrás, como dijo Tata, Sebastián, la fibrosis, si bien en muchas entidades es muy lenta, no en todas las enfermedades es tan lenta. Y es importante ir midiendo la evolución de esa fibrosis en el tiempo. Es decir, me encantaría poder tener una medición anual. Y a nadie le puedo pedir una biopsia por año, como dijo Tatán, en esa evolución de 15, 20 años de una esteatohepatitis, porque nadie va a hacer eso, ni el médico la va a indicar, ni el paciente la va a aceptar. Por lo tanto, es necesario métodos más fáciles. Y acá es donde tenemos los métodos no invasivos, que se dividen en dos grandes grupos: los biomarcadores y los métodos físicos, como es la elasticidad hepática. Entonces, la aproximación biológica es la cuantificación de marcadores en suero, y el otro mide directamente la rigidez hepática. Vamos a empezar brevemente con los biomarcadores. Sepan que hay un montón de biomarcadores, como el APRI, el FIB4 que ya mencionamos en el caso clínico de Mario, el NAFLD, el Fibrotest, etcétera. Son un montón los que están descritos. ¿Qué tienen que saber? Que no tienen complicaciones, a diferencia de la biopsia, porque simplemente es una extracción de sangre, por lo tanto no hay errores en ese sentido, no hay errores de muestreo, porque no es que puedo tomar sangre de distintos lados, que va a haber variabilidad, y aparte se puede hacer repetidamente, no como la biopsia. Hay marcadores directos e indirectos. Los directos son precisamente los que miden la matriz extracelular, que miden el ácido hialurónico, el colágeno tipo 3, los inhibidores de la metotrexatinasa, etc. En cambio, los indirectos son los que, a través de la medición de la función hepática y algunos otros parámetros, como plaquetas y edad, podemos estimar el grado de fibrosis. Estos son distintos métodos, y esto es importante que sepan, que están gratis, todos, en Google Chrome. Googlean FIB4 test y están todos para que directamente ustedes llenen acá la edad, la SAT, la NAT, las plaquetas, el BMI, lo que necesite cada score, y ustedes en el consultorio, con un laboratorio, es muy fácil. Ese paciente que los vino a ver con síndrome metabólico, con algunas plaquetas un poquito bajas, con las transaminasas, rápidamente calculan en segundos, literalmente, el FIB4, y ustedes tienen un parámetro súper importante para saber si le dan tranquilidad o si lo derivan a un especialista, como habíamos dicho antes. Estas son entonces las recomendaciones del FIB4. Tengan en cuenta este número, 1.45, donde ahí haríamos un monitoreo periódico, sobre todo si hay factores de riesgo, y evitar pruebas invasivas innecesarias aquí. En cambio, cuando da entre 1.45 y 3.25, ahí sí habría que hacer una elastografía o algún otro método de confirmación, y el FIB4 alto, arriba de 3.25, hay que derivar a hepatología. Y lo mismo con el APRI. Estos son los valores de corte para que los tengan más o menos en mente. El otro método, que no es el biológico, que no es un biomarcador, sino
la medición física, midiendo la rigidez, se puede hacer a través de distintos aparatos. El más difundido, el más famoso, es el FibroScan, pero existen otros como el ARFI, el SW, el 2D y área bajo la curva en cuanto a mayor sensibilidad y especificidad, pero es lejos es más caro. Y aparte requiere de un software específico que no todos los resonadores lo tienen y vale pero 10 veces más que un FibroScan u otros métodos. Por lo tanto, en la práctica no lo utilizamos, sí se utilizan en los estudios de investigación, porque vendría a ser el gold estándar de los no invasivos, pero en la práctica utilizamos el FibroScan. El FibroScan es un aparato que usa el ultrasonido, es decir, es como la ecografía. Ultrasonido, un poco más complejo, que donde los impulsos de ultrasonido permiten seguir la onda elástica y medir ahí su velocidad, donde a mayor rigidez va a haber mayor velocidad y por lo tanto mayor número expresado en kilopascales. El número que da el FibroScan es en kilopascales. Entonces, en definitiva, cuando le pregunten en un final qué hace el FibroScan, bueno, esto mide la dureza hepática, cuantifica la fibrosis por una relación directa de dureza y fibrosis. No hay otras causas, pero son menos, son raras, de hecho son los factores confundentes. Que endurezca el hígado, pero no sea la fibrosis. Sí, la congestión, en algún momento una inflamación muy aguda lo puede generar, pero bueno, esas ya son cosas más específicas que no tienen por qué saberlas. El estudio por lo tanto, es mucho más popular entre los pacientes porque tiene otra aceptación, se hace literalmente entre 5 y 10 minutos, no más que eso, no duele, no pincha, no es un método invasivo, es relativamente más barato que la biopsia hepática, sencillo de realizar, por lo tanto, y tiene bastante buena reproducibilidad, tanto intra como interobservadores, en observadores que tienen ya una cierta práctica. Se hace en la parrilla costal a nivel hepático. Hay algunos míos, algunos han podido ver en las prácticas el FibroScan, de los que vienen a mi comisión. Este es el elastograma, o sea, lo que expresa el FibroScan. Y lo que tienen que saber es que va a dar un rango de valores en kilopascales que va desde 2,5 a 75. Y que a medida que aumenta el valor de FibroScan, más rigidez tiene, o sea, más cerca de la cirrosis está. Que va desde, insisto, ahí van a ver, menor a 7, 8 kilopascales en una fibrosis baja, entre 8, 10, 11 es un F2, entre 11 y 13, más o menos un F3, y de 13, 14 para arriba es una fibrosis alta. Para el consenso de Baveno, también para que rápidamente tengan valores en mente menor a 10, entre 10 y 15 y más de 15 es lo que propone Baveno para sugerir hepatopatía crónica. La aplicabilidad es bastante buena, depende, insisto, de la experiencia del operador, pero tiene un solo problema que es pacientes con un BMI alto. BMI arriba de 30, hay una capa de grasa entre la piel y la parrilla costal que separa mucho el transductor del hígado y puede generar error y por lo tanto el paciente obeso es un problema para medir la fibrosis. Pero tenemos, por suerte, una nueva sonda, que es la sonda XL, que permite ir un poquito más allá y ahí reducir el error en este tipo de pacientes. Por último, las consideraciones. Lo que dije antes, hay ciertas cuestiones del paciente, como por ejemplo cuando tiene ascitis, cuando hay una congestión hepática por una ICC, cuando hay una colestasis extrahepática muy marcada, cuando hay mucha esteatosis, que son factores confundentes que podrían alterar el valor de kilopascales y lo hacen menos sensible y específico, y es ahí donde tal vez gana valor la biopsia hepática, no con ascitis que está predicada, pero sí en los otros pacientes para determinar exactamente el valor. Y así, ya es todo. Preguntas
de hipertransaminasemia, de